Buenos días. Buen día. Hola, buen día. Esperamos 5 minutos y empezamos, ¿les parece? Así le damos tiempo a los compañeros que faltan. Perfecto.
Bueno, buen día a todos. ¿Sí? Yo soy Adriana Arias, estuvimos en alguna oportunidad, pero bueno, esta modalidad ha hecho que quizás la cursada no se dé como veníamos, ¿no?, proyectando. Obviamente ya ustedes están súper acostumbrados a la virtualidad, imagino, ¿no? Pero bueno, dentro de nuestras posibilidades quisimos hacer que el taller fuera, ¿sí?, rico quizás en otras cosas, ya que no podemos vernos de manera presencial en la facultad, ¿sí? Por eso esto, como ustedes habrán visto, se han invitado a muchos legisladores, ¿no?, personas que se dedican a determinada temática, para profundizar un poquito en esto que nosotros llamamos taller de derecho parlamentario, y que a veces también nos enriquece mucho más, porque bueno, a veces tener que leer todo de material, sí, es como muy abstracto, y quizás tener a una persona que profundiza en esa temática nos acerca un poquito más. Hasta este momento han visto varios temas diversos, y sé que se han dividido en grupos que tienen trabajos para trabajar en proyectos, ¿sí?, que dentro de todo nos acercan un poquito a esto que queremos, o la finalidad de nuestro taller. Hoy nos toca, de acuerdo al cronograma, a ver la pertenencia de las bancas, ¿sí? Vieron el cronograma que tenemos todos los temas determinados. Y hoy nos va a tocar hablar un poquito de las bancas legislativas, ¿sí?, la pertenencia de las bancas, que si bien vamos a tocar obviamente interpretaciones y opiniones, es un tema que es muy debatido hoy en día, ¿sí?, que no está definido ni por la Constitución ni por las leyes de manera taxativa ni específica, por lo cual se generan determinadas interpretaciones, ¿sí?, y se han llevado adelante diversas interpretaciones y causas ante la Corte o la Suprema Corte, ¿sí?, para definir esta cuestión en temas determinados. Lo ideal en esto, no sé si obviamente los invito, yo sé que esta modalidad a veces complica un poquito al momento de quizás tener que intervenir, ¿no?, querer hablar, porque obviamente no nos vamos a escuchar ninguno. Lo ideal va a ser que tratemos de ordenarnos, pero a mí me gustaría que lo hagamos de una manera un poquito más participativa, ¿sí? Como es un tema que es bastante actual, que es un tema que quizás alguno conoce, ¿sí?, o es un tema que quizás alguien se quiere sacar alguna duda que pensaba que antes era de un modo y no lo era, que lo podamos charlar, ¿sí?, que no sea algo estático, ni que estemos como en una exposición en la cual nadie pueda participar, ¿sí? Entonces, dicho todo esto, lo que yo quisiera en un primer momento es si hay alguno de los que están acá, ¿sí?, que imagino son las 10 de la mañana, no es tan temprano, así que dormidos no van a estar, ¿sí?, a ver si alguien puede en algún punto decirme o acercarme, a ver qué piensan ustedes, a quién pertenecen las bancas legislativas. Yo creo que pertenecen al pueblo, en realidad. Eh, no sé cómo desarrollarlo, pero en realidad el pueblo es quien vota a los legisladores, digamos, para que los legisladores representen los intereses de sus votantes. Entonces, para mí pertenece al pueblo, o sea, el pueblo es quien te vota y el pueblo es quien, dadas las circunstancias, te puede llegar a remover de ese cargo también. Yo, A ver, ¿quién más? adhiriendo a lo que dice Sofi, que es cierto que pertenecen al pueblo, o sea, el que ejerce esa pertenencia, si bien es controvertido, o esta posición que voy a decir es controvertida, yo creo que pertenecen a partido. ¿Por qué? Porque ahora hay más, y más con todo esto de las listas sábana. Es lógico que una persona vote en base a los ideales del partido y no vote en base a los ideales de la persona, porque, o sea, uno se ve la lista y ve que es una lista del partido, y vota en base a las ideas y a los proyectos que tiene el partido, y no se pone a analizar qué ideas y qué proyectos tiene la persona, ¿no? Eso es lo que pienso yo. ¿Alguien más quiere hablar, verdad? Lisa. Para mí, sí, para mí es al elegir el pueblo, el que representa al pueblo es el que está en la banca, en este caso el diputado o el congresista. Bueno, ahí hago una pausa por si alguien más quiere opinar, pero dentro de estas tres opiniones que dieron Sofía, Roque y Lisa, hemos visto las tres posibilidades que en realidad cuando se discute este tema, ¿sí?,
se puntualiza. Entonces, nosotros empezamos en un debate en el cual nosotros ya pasamos las elecciones, ¿no? Ni hablar, y ahora lo que estamos hablando es a quién pertenece la banca. Y en este caso decimos a quién, ¿es al pueblo, al partido político o es al elegido? ¿Sí? Bueno, esta discusión, y no lo armamos con Sofía y con Roque, con Lisa, surgió, porque en realidad las tres posturas que se dijeron recién son obviamente el debate que tenemos, ¿no? Y el que se da generalmente cuando hablamos de este tema, ¿sí? ¿Alguien tiene alguna otra opinión para dar antes de meternos un poquito de lleno en esto? Yo considero como Lisa, porque cuando uno... ¿Quién habla? Perdón, porque no Soledad. veo. Sole, Soledad. ahí está. Considero como Lisa porque si bien uno puede decir que es del partido que lo eligieron, muchas veces sucede que hay divisiones de bancas o bloques que se dividen. Y ahí empieza la discusión bueno, es del que el partido, esa banca, otro es del que eligió. Por lo general, yo lo digo por observar cuando dividen los bloques, que sigue siendo del representante que se quedó. Entonces considero por ahí como Lisa que las bancas son del representante, del pueblo, que el pueblo le dio un lugar y el representante es el que ocupa la representación de ellos en la banca. ¿Alguien tiene alguna otra más opinión? Bueno, voy a tomar el silencio como un no. Perdón. Si alguien quiere hablar, me avisa. Josefina, sí. Sí, no sé si se había escuchado al principio. Yo quería agregar que coincido con Roque más que nada porque también todo lo que llega a los poderes, o casi todo, está muy relacionado con los partidos políticos, como lo dice la Constitución. Entonces, como que obviamente las bancas son del partido político en cierto punto. Si te están planteando que para ser legislador o para ser parte del Poder Ejecutivo tenés que estar en un partido político. Bueno, es muy interesante también esa observación, porque bueno, todo eso que van diciendo nos va a llevar a todo el desarrollo de la clase, porque vamos a ir hablando sobre todas estas cuestiones, ¿sí? Muchas de ellas surgen de nuestra Constitución, ¿sí? Nacional, provincial, y de leyes también que están creadas al efecto, ¿no? Entonces podemos iniciar primero con lo que dijo Sofía, que es un acercamiento, quizás en algún punto lo primero, ¿sí?, que generalmente se piensa, porque nosotros tenemos una Constitución Nacional que determina que el pueblo gobierna, ¿sí?, o delibera a través de los representantes que elige, ¿no? Entonces ahí nos estamos acercando un poquito a lo que dice Sofía en el caso de decir, bueno, si el artículo 22 de la Constitución Nacional me dice que el pueblo gobierna a través del representante, si yo voto a alguien para que me represente, en realidad la banca es del pueblo que elige, ¿sí? Si tomamos nosotros esa interpretación, ¿está bien? Como ya les adelanté, estamos en un tema que es bastante álgido, ¿no? Es bastante controversial, porque no hay específicamente una normativa o una directriz que determine o que diga la banca pertenece a tal, ¿sí? Entonces, esto ha traído, obviamente, todas estas discusiones que nosotros estamos hablando ahora, y que podemos ver que mismo ustedes han dicho un montón de opiniones, todas diferentes, pero con argumentos totalmente válidos, ¿sí? Porque en realidad la argumentación por la cual yo puedo definir a quién pertenece, ¿sí?, la banca, ¿sí?, está bien fundamentado. Después tenemos lo que dice Roque, que habla de los partidos políticos, ¿sí? Y nosotros también tenemos una Constitución Nacional que nos determina que obviamente son instituciones fundamentales para la democracia y que a través de ellos, ¿sí?, como también decía Josefina, llegan, ¿sí?, estos candidatos para ser elegidos, ¿no? También tenemos una ley de partidos políticos que nos dice, ¿sí?, que los partidos políticos van a hacer esta intermediación, ¿sí?, en la elección entre, obviamente, el pueblo y esta lista que hablaban recién, que se arma con candidatos de cada partido, ¿no? Pero en ningún lado tenemos específicamente determinado o dicho, ¿sí?, que las bancas pertenecen al partido político. Si bien venimos atravesando a lo largo de los años una bastante, por decirlo, controversia, ¿sí?, porque hay muchos proyectos presentados en los cuales los partidos políticos, ¿sí?, solicitan, obviamente, y determinan que las bancas pertenecen, mucho por el argumento que también
hablaba Josefina, ¿sí? Que obviamente, si yo llego a través de un partido político, ¿sí? Lo lógico sería que la banca pertenezca a ese partido, ¿sí? Pero también surge otra cuestión, que yo digo, si los partidos políticos van a ser dueños, también desdibujamos un poco la figura del legislador, ¿no? Porque obviamente ya la persona perdería como esa discrecionalidad o esa posibilidad de tener su determinación, porque estaría así atado, obviamente, a un partido y a directrices específicas, ¿no? Que si bien ocurren, porque vamos a obviamente todos saben cómo funciona un partido político, alguien no conoce, sin meternos en ninguna discusión política, sino que decir, bueno, un partido político, cómo funciona, ¿no? Obviamente, el grupo de personas que pertenecen a un partido político generalmente, ¿sí? Mantienen una línea de ideas, ¿verdad? Por lo cual se puede entender que si yo pertenezco a un partido político, ¿sí? Estoy ahí porque yo creo en los ideales de ese partido, porque yo comparto, ¿sí? Las ideas que tienen en ese partido, lo que indicaría que si yo formo una lista en ese partido y en ese caso gano un lugar en la legislatura, ¿sí? Lo que yo pueda representar o lo que yo pueda discutir o lo que pueda opinar va a ir en línea a esas ideas, ¿verdad? ¿Me siguen en esto? Entonces, pensándolo desde el partido político, ¿sí? También estaríamos pensando que sería del partido político y diciendo, bueno, pero si fueran, y estaría específicamente de ellos, ¿cómo se manejaría esta legislatura, verdad? Y después tenemos la otra, ¿sí? Como quien diría, postura que nos decía Lisa, que es del elegido, ¿no? Porque si, está bien, yo fui, si seguimos el camino, yo fui, obviamente, elegido dentro de una lista porque la ley determina que yo tengo que estar, ¿sí? O tengo que pertenecer a una lista de candidatos, ¿sí? Presentada por un partido político para poder, ¿sí? Llegar a una banca legislativa. Ahora, una vez que llegué, ¿sí? La realidad es, entonces, ¿la persona tiene autonomía? ¿Ustedes consideran que el representante tiene una autonomía para poder hacer lo que considere? Yo creo que no, en la realidad no se da eso. O sea, generalmente están organizados para tener que votar de una manera y quizás hay veces que votan, por ejemplo, por algún proyecto que no está un 100% de acuerdo con los propios ideales de la persona, pero eso tiene que ver con la estructura en la que está el partido político. Es como si fuese una jerarquía, una organización que tienen reglas estipuladas. En realidad no, valga la redundancia, no se dan esas cosas, en mi opinión, ¿no? Yo creo que no tienen, pero que deberían tenerla. Creo que es lo más importante de la idoneidad del funcionario público, tener autonomía de la voluntad, porque si es por eso, se irían al rebaño y no se autocuestionarían la importancia de cada legislación o de cada toma de decisión particular. Y me parece que deberían tenerla a pesar de que no la tienen. Y siguiendo esa línea, ¿no? Porque pensándolo un poquito más amplio en esto, ¿no? De decir, bueno, una autonomía del representante, pero recuerden ustedes que también la autonomía del representante no es personal, porque si bien yo puedo, ¿no? Tener una voluntad o una opinión, yo en realidad estoy representando, ¿sí? A un pueblo que me eligió, por lo cual yo no hablo, ¿sí? En nombre propio en ese caso. Entonces, en ese aspecto, ¿ustedes qué piensan en esa autonomía? A mí me eligen, ¿sí? Obviamente, el pueblo. Me eligieron, obviamente, no quizás por persona, porque nadie conoce generalmente a todas las personas que están en la lista, salvo a los primeros candidatos, ¿no? Eso en la práctica. Ahora, yo en realidad estoy en una lista de un partido que sigue determinadas ideas, por lo cual la gente que votó esa lista es porque en realidad estaba buscando ese tipo de pensamiento. Por lo cual, yo, Adriana Arias, me votan y estoy en una lista, quizás en un tema particular yo pienso muy diferente, ¿sí? Porque obviamente nadie puede pensar igual a todos. Ahora, ¿esa autonomía estaría limitada para ustedes o no? Porque en realidad yo no estoy en el Congreso para decir la opinión de Adriana Arias, sino para opinar, ¿sí? Por todas esas personas que me votaron y hicieron que yo llegara. Pero no vas a Yo poder saber considero nunca. que en realidad Perdón, a ver, vamos a ver primero quién está para hablar, así nos escuchamos.
Josefina, perdón, sí. Está bien. Yo considero que nunca vas a poder saber qué piensa cada una de las personas que te votó, porque a veces ni las conoces. Entonces, como que sería lo mejor para el pueblo, pero también eso es muy subjetivo. Entonces, lo que estaría bueno, yo en cierto punto comparto con Agustina, es que la persona piense por sí mismo. Después, obviamente, va a estar muy relacionado con el partido político en más de una oportunidad, pero como que si no piensa por sí mismo, ¿qué nos queda? Es mi punto de vista. Sí, está muy bien. La idea es que charlemos y que lo veamos porque son cuestiones que se dan en el día a día esto, ¿sí? O sea, entonces estamos hablando de quizás una autonomía de la voluntad, quizás limitada o restringida, que en algunos temas quizás es mucho más fácil visualizar quizás la opinión, ¿no? De quienes quizás han sido nuestros electores, quienes nos han votado, ¿sí? Y ver quiénes son. Pero sí tiene que quedar quizás un poco esta cuestión de que uno llega, pero no puede ser opinión personal propiamente dicha, ¿no? Porque Igual, obviamente... profe, ¿puedo agregar algo más? Perdón por ¿Quién habla, interrumpir perdón? tanto. Sofía, No, está bien, está que perfecto. en realidad la persona que está en el partido también tiene autonomía para irse si no piensa igual que, por ejemplo, el resto de los representantes. Pero Si estamos si hablando llega a haber de un conflicto de páginas ahora, intereses. de que ya hay legislador. Ya no Claro, estamos en el partido en el sí, que ese yo es el digo, tema. bueno, no pienso igual que ustedes, Claro. cierro la puerta y me Ahí voy, ya ¿sí? sería claro. Hay Sí, otra sí, sí. cuestión. Ahí sería no Profe. afrontar los problemas. Para ¿Quién mí habla es ahora? yo, Roque, para mí es una cuestión hasta moral, porque, a ver, como decía usted, la persona está representando, una vez llega a la banca, está representando un sector de la gente que lo votó en base a los ideales que tenía. Entonces, cuando esta persona aceptó ejercer ese cargo, lo aceptó ejercerlo en representación de los ideales que tienen las personas que lo votaron. Entonces, no es, o sea, o a priori no se consideraría moralmente correcto cambiar ese pensamiento tan drásticamente como ha sucedido. Bueno, acá yo soy de General Alvarado, que Sofía también se debe acordar que es de acá, que hace unos años una concejal ni bien asumió, primero formó un bloque aparte y después se fue al otro bloque, a otro bloque diferente. Bueno, A ver, ahí un poquito hablando de ese tema de bloques, bueno, hay un caso muy y como quien diría, importante en ese tema, que si ustedes buscan el tema de pertenencia, lo primero que les va a salir es obviamente este caso que pasó en el 2005 con Borocotó. No sé si alguien escuchó hablar de esa situación, que fue en el año 2005, ¿no? Entonces, que salió de esa situación como un término, transfugismo, que se llama, que es esta cuestión de una persona, ¿sí?, que se forma una lista en un partido, gana en esa lista de ese partido, ¿sí?, y en el caso particular, este que estamos hablando, antes de asumir, se iba a cambiar de partido, ¿sí? Entonces, que si no recuerdo mal, él estaba por Cambiemos y se iba a pasar al kirchnerismo, ¿sí? 2005. Que finalmente no pasó al otro partido y se quedó, pero generó, ¿sí?, una discusión bastante importante de esta cuestión de decir, a ver, ¿a quién pertenece la banca? ¿No? Porque si él estaba en una lista de Cambiemos, ¿sí?, y asume como legislador, la realidad es que no podría pasarse a otro partido, ¿no? Siguiendo estas ideas que estamos hablando. Lisa, ¿querés hablar? Sí. Sí, Bueno, decime. ahí al pasar él al otro partido le queda la banca al partido que ganó esa elección, ¿o no? Esa fue la discusión, porque en realidad volvemos de vuelta a lo mismo. No, y con esto que estamos mencionando nos volvemos al principio de la clase. No tenemos, ¿sí?, ninguna normativa específica que determine esta cuestión, ¿sí? Lo que nosotros tenemos son interpretaciones, ¿sí?, que se hacen de todos los articulados que tenemos. Por ejemplo, nosotros podemos, si nosotros agarramos la Constitución Nacional, vamos a poder ver que si hablamos de diputados, ¿sí?, ahí está como clarísimo
que la discusión es abierta, que no sabemos a quién pertenece. Ahora, si hablamos de senadores, nos habla de que la distribución va a ser por partidos, ¿sí? Entonces, ya la misma Constitución nos hace poner como en una controversia porque tenemos un artículo 22 que nos dice que el pueblo delibera a través de los representantes, ¿no? Entonces decís, bueno, es del pueblo, ¿no? Ahora, tenemos una de diputados que nos deja abierto, que no sabemos bien por qué habla de números nada más, ¿sí? Obviamente que se va a hacer de acuerdo a la distribución, ¿sí?, del sistema DONT, que es el que se utiliza en las elecciones. Y después tenemos la parte de senadores que nos dice que va a ser por fuerza política, ¿sí? O sea, por partidos. Entonces ahí volvemos de vuelta a la situación o a la discusión. Tenemos también opiniones, ¿no?, que determinan... Doctora Perdón, Arias, ¿quién habla? Lisa Sí, habla. Pero acá dice en el 22 que no delibera el pueblo, sino a través de sus representantes. por eso determina, en esa frase, la interpretación que se hace es que si el pueblo va a deliberar de sus representantes, en realidad está deliberando, ¿sí? Sería como una especie de poder que se le da a la persona para que hable en nombre mío, ¿sí? Por eso es que de esa interpretación surgiría que la banca es del pueblo, ¿sí? Porque es quien te pone para que, obviamente no podemos ser la polis griega, no podemos estar todos, ¿sí?, reunidos decidiendo todo. Entonces, ¿qué hacemos? Elegimos un representante para, obviamente, que lleve mi voz, ¿no? Dicho de alguna manera. Tenemos también algunas opiniones que determinan que en esta discusión podemos decir que en todos los estadios podemos tener que, de elecciones, de un proceso eleccionario, podemos decir que tenemos todas las posibilidades, ¿no? Entonces, en algún punto, en esta cuestión del partido político, de la preparación de la lista, de la presentación, en la cual hay una autonomía y hay un poder en el partido político para poder cambiar todo lo que tiene que ver con los candidatos, ¿sí? Entonces ahí dirían, la banca en ese momento, por decirlo de alguna manera, ¿sí?, que es un miembro de la Corte el que tiene esta opinión, dice, en ese momento la banca pertenecería al partido, ¿no? Cuando llega el momento de elecciones, ¿no?, o sea que estamos en el proceso de sufragio, dice, bueno, en este momento la banca le pertenece al pueblo, ¿no? Porque es quien, a través de su voto, va a otorgar, obviamente, la representación. Y habla de un tercer momento, que es el posterior, en el cual dice, bueno, en el momento que ya se hizo la votación, que ya se hizo el sistema por el cual se sabe la cantidad de representantes que van a asumir, y dice, bueno, en ese momento la banca le pertenece al elegido, ¿sí? Entonces, vieron cómo hay una cantidad de interpretaciones importantes y que obviamente la misma Corte también ha tenido diferentes interpretaciones en cuanto a esta cuestión. Lo que no está hoy definido de manera específica en normativa es, en la Constitución Nacional estamos hablando, ¿no?, es a quién pertenecen, ¿sí? Tenemos excepciones dentro de nuestro país, en otras provincias, en el cual tenemos por ejemplo, en Santa Fe, ¿sí?, que hace a la inversa que lo que hablaba recién yo, ¿sí?, que en diputados habla de partidos políticos y en senadores habla de números, ¿sí?, en la Constitución provincial. Y después tenemos La Rioja, Río Negro, que hablan de y se interpreta más, una posibilidad de que estas bancas pertenecen al partido político específicamente, ¿sí? Lo que no hay hoy, y obviamente ustedes han estudiado la jerarquía, ¿no?, de las leyes y demás, una cuestión que sea muy clara en nuestra Constitución Nacional. Ustedes recuerdan que obviamente las cosas que no son delegadas por la Constitución Nacional a las provincias debe tener una línea, ¿no? Entonces ahí también se generan o se pueden generar controversias, que generalmente, ¿cuándo les parece a ustedes que puede ocurrir esta controversia? ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cuándo alguien va a ir a la justicia para ver de quiénes son las bancas? Cuando alguien se boicotiza. Cuando alguien decide separarse del bloque y el partido le reclama a la banca. ¿Qué dijeron primero que no escuché? Yo dije que cuando alguien se boicotiza. Ah, está bien, usando el término, está muy bien. Bueno, ahí es donde empiezan a surgir. Y también hay mucho ahora, ¿sí?, también que se pone en esta interpretación, porque vieron que ahora está la ley de cupos,
¿sí? Entonces, también en el tema de las suplencias se genera también una discusión, ¿no? O se empezó a generar, porque bueno, ¿alguien sabe cómo es la ley de cupos? Creo que un 30% de las listas tiene que estar conformadas por mujeres, si no me equivoco. No me acuerdo si era el 30 o si era un porcentaje mayor. El 50 en provincia. El 30 50. decía ayer la diputada. Porque ahora Uno es y uno. 1 y 1. ¿Sí? Las Ujú. listas tienen que estar conformadas por un hombre y una mujer, un hombre y una mujer, un hombre y una mujer. ¿Sí? Entonces, obviamente, eso hace también cambiar muchas cuestiones. ¿Sí? Porque se tiene que conformar, ¿sí? Sí o sí, llevando adelante esta ley de cupos. ¿Sí? También fue una discusión antes de la ley de cupos, porque obviamente había determinadas normativas que determinaban, ¿sí? Que obviamente la suplencia, ¿sí? La designaba el mismo partido político del que tenía la vacante, ¿sí? Bueno, ahora con la ley de cupos obviamente está más direccionado esto, porque es, obviamente ya directamente con el cupo, ya lo que sí sabemos es que si la vacante es de un hombre, el suplente va a tener que ser un hombre, y si es una mujer, ¿sí? Porque lo que se intenta es respetar esta ley de cupos, ¿sí? Volviendo un poquito a esto de que nombraron recién, ¿no? El tema de qué pasa cuando alguien se va del bloque, ¿no? O se va de un partido. Bueno, si bien nosotros no lo tenemos eso determinado, al final en este caso particular que decíamos del 2005 se terminó quedando, pero hubo algunos casos que cada provincia ha resuelto porque las constituciones provinciales son bastante autónomas en esto, como hemos visto, porque tenemos diferencias, ¿no? Pero tenemos otros lugares, por ejemplo Brasil y Portugal, que estas cuestiones las tienen, ¿no? Como muy específicas, y son las que ponen generalmente dentro de argumentos cuando se solicita quizás o se determina o se intenta determinar que las bancas le pertenecen al partido político, ¿sí? Si nosotros partimos de la base de que una persona no me puedo presentar yo mañana y decir, bueno, quiero ser candidata, porque la ley me determina que para poder yo ser candidata tengo que estar en un partido, o tengo que formar parte de un partido, porque así está determinado, porque eso sí está claro dentro de la Constitución y de la ley, ¿verdad? Entonces, siguiendo esa línea, ¿sí? La realidad es que hoy, más que nada, todas las cuestiones apuntan más a esta cuestión de que las bancas pertenecerían más al partido político, ¿sí? Que al pueblo. Que ahí me acerco un poquito más a lo que decían Roque y Josefina, ¿sí? Sin olvidar, obviamente, que es el pueblo el que termina definiendo, ¿no? Porque obviamente vieron que las elecciones se ganan con votos, eso estamos claros, ¿sí? Lo que pasa es que hoy quizás la gente no vota tanto a ideales, sino quizás hoy no es un momento de política igual en el que podamos hablar de ideales o ideas, ¿sí? Hoy generalmente está bastante complicado. Y ahí nos lleva un poquito también a mencionar, de decir que, bueno, que a veces no hay solo partidos políticos, a veces también lo que votamos son alianzas de partidos, por lo cual ahí se nos complica un poquito más, porque quizás mi voto en una alianza no es a la alianza misma, sino porque el partido al cual yo tengo esas ideas o creo está dentro de esa alianza, ¿sí? Que vieron que de hace unos años para acá se utiliza mucho esto de las alianzas de partidos, ¿sí? Y quizás se forma como una especie de lista que es un mix, ¿no? Muchas veces que tienen mucha relación entre las ideas que tienen y muchas veces que quizás son partidos que se amalgaman en esta idea o en esa oportunidad, ¿no? Que puede o no durar de acuerdo a los años. Hay algunas que ¿sí? Se van disolviendo, pero en orden de ideas también pasaba a decir, bueno, si pertenecen a una alianza, ¿sí? Más aún empezaba esta discusión de decir, bueno, ¿y de quién es la banca? ¿No? Porque obviamente cada candidato en esa alianza, ¿sí? Claramente pertenece a un partido específico, ¿sí? ¿Qué piensan sobre eso? Yo en realidad creo, o sea, también estoy de acuerdo con lo que dijo usted, pero el tema de las alianzas me parece que a veces es la mejor solución para terminar con cierta polarización política, como vivimos en Argentina, por ejemplo, porque se abre paso a un mayor consenso entre las partes, que ellas mismas también
buscan o tienen el objetivo de llegar a un consenso entre ciertos objetivos. Entonces, a veces me parece que es mejor terminar haciendo una alianza que cada uno vaya por separado. Y en ese caso, si seguimos el criterio que estábamos diciendo, pertenecería al partido político de la alianza, digamos, porque generalmente la alianza tiene el nombre del partido político. Entonces, creo que pertenecería ahí. Igualmente ahí tenemos que hacer una diferencia. Pero igual yo lo que estoy preguntando no es lo que piensan de las alianzas políticas, porque estamos siempre hablando de las bancas. ¿Sí? La idea es centrarnos en esa temática, porque obviamente vieron que dicen que de política no hay que hablar. Bueno, vamos a utilizar claro, así mantenemos la paz también. La idea de esto de la alianza, ¿sí? Nosotros tenemos en una alianza varios partidos políticos, ¿sí? O sea, se denomina la alianza, pero la alianza no es un partido político, sino que, ¿sí?, es la unión. Entonces, ¿qué pasa cuando se vota, ¿sí? Y obviamente, ¿alguien sabe, vieron que el sistema que se utiliza, alguien lo conoce, el sistema DONT, que es el que se utiliza? Bueno, vieron que, obviamente, de acuerdo a una cuenta que se realiza, ¿sí?, es la cantidad de representantes que entrarían por lista, vamos a decirlo de ese modo para que sea más simple de entender, ¿no? Si en una lista estamos en una alianza, los candidatos van a pertenecer a diferentes partidos de esa alianza, ¿no? Entonces ahí es donde también se genera, ¿sí?, si hay alguna cuestión del representante, ¿no?, que se encuentra en esa lista, de decir, bueno, ¿a quién le queda? ¿Quién decide? ¿La alianza o el partido al que pertenecía el candidato? ¿No? Iría como en ese punto. Y la alianza durante la campaña da sus ideas, da sus opiniones, entonces yo creo que por analogía sería lo mismo que aplicado al partido. O sea, cuando se presenta un candidato por un partido específico, se presenta porque está de acuerdo con las ideas del partido. Y la gente lo vota porque está de acuerdo con las ideas del partido. Entonces, la alianza durante las elecciones confluye en una serie de ideologías de diferentes partidos y hacen una opinión respecto de la realidad, de la sociedad en general, de la economía, que después se tiene que ver representada en las bancas. Yo creo que en la medida en que el diputado o el senador represente esos ideales que propuso la alianza, no el partido, la alianza, tiene que estar ahí en la alianza. Bueno, ahí con lo que vos decías, ¿no? Y vamos cada vez que ustedes me dan una idea y ya voy retomando, ¿no? Con esa opinión que estamos hablando de, bueno, de que obviamente los representantes nos eligen o nos dan, ¿no?, obviamente esta posibilidad de representar, y se generan a veces estas cuestiones o esta diferencia, de decir, bueno, yo tenía, o en la campaña se determinaron ciertas ideas, ciertos ideales, ¿no? Obviamente las campañas tienen propuestas, tienen objetivos, tienen obviamente un montón de ideas que presentan para que obviamente sean votados, y después yo si voto, ¿sí?, determinada idea o determinada propuesta, lo que yo quiero después es que obviamente se lleven a cabo, ¿verdad? Y en este orden de ideas también pasó un poquito, vieron, por ejemplo, y sin hablar de posturas, ¿sí?, sino a modo de ejemplificar, estamos hablando, por ejemplo, cuando fue la discusión, ¿no?, o cuando se trató, ¿sí?, la ley del aborto, ¿no?, que ahí se generaron un montón de cuestiones en relación a qué debían, ¿sí?, los legisladores utilizar cuando debieran hablar y tomar una postura, ¿sí?, al momento de votar. ¿Es lo que piensa el legislador por motus propios o es lo que debería estar pensando, ¿sí?, de quienes lo votaron en su representación por el orden de ideas que seguía? ¿No? Claro, bueno, ahí, profe, por ejemplo, dentro de un mismo partido confluían muchas ideas diferentes y lo podíamos ver en el debate, que miembros por ahí del mismo partido, algunos estaban a favor, otros estaban muy en contra, y también se daba este choque que estamos hablando de si es la opinión del legislador o la opinión del partido, porque no sabíamos bien qué se estaba reflejando. Pero además fue Claro, el mismo ahí partido. fue como... Fue el mismo partido el que dio esa libertad.
Eso, Por que ejemplo. los partidos políticos liberaron a cada uno, pero Claro. hay que analizar también la situación de cada ley. A veces hay leyes que se trabajan en bloque y en bloque se ponen de acuerdo en cómo se tiene que trabajar, y hay otras veces, dependiendo, por ejemplo, como pasó con el aborto, y seguramente en la historia con otro tipo de leyes, que se da libre actuación, o sea, cada uno actúe según el pensamiento. Porque es una ley muy controvertida, de opiniones muy encontradas, por eso. Claro, por eso lo pongo Profe. de ejemplo, por una cuestión, ahí te doy la palabra, Agustina, que querías hablar, por eso lo pongo de ejemplo también para ver esta cuestión, ¿no? Que ahí es donde se visualizó muchísimo más, ¿no? De decir, bueno, a ver, yo opino como yo misma, o voy a opinar teniendo en cuenta los ideales de mi partido, o opino pensando en qué opina el pueblo que me eligió. Agustina, querías hablar. Sí, profe, yo sigo pensando sobre la pregunta que hice hace un rato, que tiene que ser la autonomía del elegido lo más importante y que la banca no es para el partido, para el pueblo. Yo más que nada pienso en el futuro, llego a estar en ese lugar y me dicen, no, vos tenés que votar esta ley porque es de este partido. Yo la considero completamente injusta, que va en contra de todos mis ideales, y esto creo que va en base a una crítica del sistema de lista de sábana, en el sentido de que si la gente misma, el pueblo, no se informa de a quién está votando, qué es lo que opina la persona que está votando, es como muy complicado también, porque claro, si votamos, conocemos al primero o el segundo, como no sé quién mencionó hace un rato, pero a los últimos no los conocemos, y eso es claramente negligencia del pueblo al momento de votar. Pero me parecería muy injusto que a pesar de que yo sea parte de un partido, tener que votar como un rebaño lo que piensa ese partido, así como también, caso hipotético que puede ser muy real en Argentina, llega a haber un acto de corrupción y todo mi partido lo quiere encubrir o defender, y yo no lo haría, bajo ningún punto. Y quizás la gente que me votó considera que hay que encubrirlo, pero yo jamás lo haría. Eso creo que va en parte de cada uno, y creo que la autonomía de la voluntad es mucho más importante que lo que el rebaño del partido dice. Y al fin y al cabo es una negligencia del pueblo no conocer a quién está votando y no una negligencia del legislador actuar como un rebaño. Yo creo, profe, que muchas veces hablamos desde las pocas debates que a veces se ve en televisión y no desde el debate en general de todo el Congreso, de una sesión entera. Muchas veces, como decía recién, en bloque se votan leyes que por ahí tienen trascendencia y que el bloque decide de una manera, pero hay un montón de otras leyes que depende de cada diputado, y ahí no le van a hacer un cuestionamiento. Por ejemplo, ley de tallas. La ley de tallas no lo va a hacer un bloque a decir sí o no, sino cada uno va a cuestionar si está a favor o no. Por ahí yo creo que muchas veces hablamos de lo que vemos en los medios y no de toda la sesión entera. Sí, bueno, eso ni hablar, porque en realidad, en el caso puntual, ¿no? que se dio de ejemplo, que fue el del aborto por una cuestión de que se televisó y quizás era más fácil para poder visualizarlo, ¿no? Porque la realidad es que la cantidad de cuestiones que se tratan, uno no las conoce porque obviamente, primero que no se televisan todas, ¿no? Si vamos a partir de esa cuestión. Tampoco creo que aún cuando se televisara, no creo que ninguno de nosotros estemos 48, 72 horas mirando todos los debates o todas las sesiones, porque realmente es verdad que yo creo que también Agustina tiene una cuestión que quizás la gente, ¿no? Tenemos gente que se involucra muchísimo y tenemos otras personas que quizás no se involucran y dejan todo en manos de, ¿no? Que también pasa mucho, ¿sí? Y eso genera también estas cuestiones. El tema de las listas, bueno, vieron que, ¿ustedes saben cómo se arman esas listas? Que ahí las mencionaron varias veces las listas, por eso les pregunto. Generalmente, vieron que ahora tenemos lo que se llaman las PASOs, que son las elecciones primarias, ¿sí? ¿Alguien sabe por qué se llevan adelante? Voy a tomar el silencio como el no. Bueno, en realidad, siempre que se armaron listas, generalmente los partidos suelen tener como una cuestión interna democrática en la que arman, ¿no? Obviamente, sus listas, que se hacían a través de elecciones, en las cuales los afiliados votaban, ¿sí? Y determinaban, obviamente, entre las posibles listas o posibles candidatos que hubieran en sus partidos, las listas.
hace unos años atrás, se generaron las primarias, que serían como unas internas abiertas, ¿sí? ¿Ustedes no notaron que cuando van en agosto a votar hay un montón de listas y cuando van en octubre son poquitas? Claro, es para reducir la cantidad, ¿no? De candidatos que se presentan. Claro, en realidad lo que se hace son como internas abiertas, se hacen todas al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, todos se pueden presentar, obviamente que lleven los requisitos, y todos tienen que tener, ¿sí?, un mínimo del 3% para poder, ¿sí?, pasar, como quien diría, a las generales de octubre. Entonces, esto lo que hace es, primero que entre las mismas listas que hay del mismo partido, que a veces son distintas, vieron que a veces cambia una sola, yo se los digo de este modo, ¿no?, porque para hablar un poquito más llano y para que lo vayan entendiendo, porque veo que en esa parte no la entendían. ¿Vieron que a veces solamente quizás cambia la de intendente, por ejemplo? Bueno, entonces de ahí también surge a ver si llegan a este mínimo que se necesita, ¿sí?, para poder, ¿sí?, ir a las generales de octubre. Lo mismo pasa con todos los partidos. Por eso cuando ustedes van en agosto y votan, ven que encontramos, no sé, sábanas intensas, un montón, y cuando vamos en octubre quizás encontramos 5, ¿sí? Porque obviamente se hizo en ese momento, ¿sí?, esta cuestión. Por eso tampoco de agosto a octubre se puede saber mucho quién gana, porque en realidad los que fueron a votar, ¿sí?, en realidad eran quizás personas que votaban a los partidos que no llegaron y que esos votos en realidad todavía no están direccionados a nadie, porque en realidad quizás quisieron votar o dar oportunidad a otro partido y no llegó a tener el mínimo para poder estar en las generales de octubre, ¿sí? Entonces ahí se generan mucho esto de que decir, bueno, de que la elección de octubre tampoco es muy predecible, o sí, ¿sí?, dependiendo de los momentos. Esto obviamente hablándolo en abstracto, ¿no? Obviamente no podemos especificar mucho si no estamos en la situación. Pero de ese modo se generan las listas. Y por eso es que las listas generalmente van por partido y obviamente dentro de ese mismo partido a veces también hay diferencias. Con esto es a lo que quiero llegar, ¿sí? Porque muchas veces para poder formar una lista, ¿sí?, hay varias opciones. Mismo en las mismas alianzas que se hacen, ¿sí? ¿Me siguen en este lado? Por lo cual, siempre que volvemos ahora al tema primero, ¿no?, obviamente, determinamos que la banca en realidad, ¿sí?, en cierta manera y a modo de interpretación, si yo tengo que ver la opinión mayoritaria, y a mí también yo coincidiría en que pertenece al partido político, ¿sí? Coincidiría en base a todo esto de lo que estuvimos hablando, ¿no? Obviamente, en la cual si yo me presenté por el partido, si yo estoy más allá de que pertenezca al partido, no implicaría no tener la autonomía posible, ¿sí? Esto no tenemos que entenderlos como que si pertenecen ahora al partido, que la pertenencia haga que el partido pueda hacer conmigo lo que quiera, ¿sí? Sino que buscando estos argumentos que venimos hablando, ¿sí?, pertenecería desde un punto en el que obviamente el procedimiento electoral pareciera que lo lleva a eso, ¿no? Una vez que obviamente la persona, ¿sí?, tiene el cargo, vieron que ya las posibilidades de su remoción, de que no esté, ¿a quién le pertenecen? ¿Quién tiene la atribución de poder removerlo, o sancionarlo? La misma Cámara. La Cámara, claro. Claro, ¿sí? Entonces, desde ese No, punto de cuerpo. vista, perdón, ¿quién habló? ¿Alguien habló? Yo escuché, no, bueno. Entonces, de ese punto de vista, lo que nosotros podríamos decir, ¿sí?, es que obviamente en esa cuestión, ¿sí?, el partido no podría determinarme. Si yo opino diferente, decir, bueno, me podrían sacar, ¿sí? Esto en lo que decían antes de Agustina, de la autonomía, ¿no?, y de que obviamente la voluntad. Puede pasar que en alguna cuestión uno vote diferente o tenga una opinión distinta. Lo que sí es que cuando uno forma parte de un partido y está, generalmente es parte de un grupo y de un grupo de ideas, ¿sí? O sea, sigue en realidad, siempre decimos lo mismo, si yo estoy en un grupo es porque yo creo en lo que ese grupo está pregonando, ¿no? En los ideales o ideas que sigue. Entonces, puede pasar que en algún tema, porque
esté en disconformidad o opine diferente, porque nadie en la vida opina igual que otra persona, por más similitudes o por más que me lleve muy bien o por más que parezca que es un alma gemela. Uno en la vida diaria tiene a veces diferencias, imagínense, en temas, ¿sí?, que ya tienen que ver con otras cuestiones, ¿no? Por lo cual, esta pertenencia al grupo no implica que yo sea, ¿sí?, o tenga que votar sin mirar y seguir un rebaño y no poder tener una opinión. Cuando se habla de la opinión personal, o en el caso de la banca, se habla de decir una opinión personal propia, ¿sí?, separada de quizás lo que yo debería, ¿sí?, de opinar por el puesto en el que estoy. Mismo podemos hacer la semejanza al derecho, ¿no? A ver, díganme si no les ha pasado, ahora que están estudiando derecho, les falta todavía para recibirse, pero cuando ven un caso penal, por ejemplo, en el cual, ¿sí?, obviamente la opinión de alguien que estudia derecho o que ya cambió su mente, porque cuando uno es abogado, tiene su opinión personal, pero también tengo, obviamente, el tecnicismo o la formalidad. Entonces, por más que yo piense que la persona, ¿sí?, es culpable, ¿sí?, a todas luces por todo lo que cuentan y yo te digo fue él, cuando yo me pongo a pensar como abogado digo, no tienen pruebas, ¿no? Y qué difícil decir no tienen pruebas a alguien que no es abogado o no estudia derecho diciendo no podés opinar eso, ¿verdad? Porque generalmente es muy controversial esto. A todos nos pasa, obviamente, en cualquier opinión. A mí me pasa todo el tiempo, por ejemplo, con las injusticias, ¿no? En el sentido de que pueden pasar injusticias o personas que se aprovechan de otras, ¿no? Y lamentablemente vos tenés que decirle, y parece que fuera que sos una persona insensible y que no podés ayudar, decir, yo te entiendo lo que vos decís, pero no tenemos pruebas para que esto, ¿sí?, sea probado y que vean que vos tenés razón, ¿sí? Bueno, en esa cuestión, o en esa similitud que yo les hago con la abogacía, ¿no?, que díganme si a alguno no le ha pasado pensar de ese modo. No sé si están muy avanzados o no en la carrera como para ya haber estado pensando en algo de esa cuestión. Sí. Justo a mí me pasó algo parecido esta semana porque yo vivo en Miramar, y acá en Miramar hace unos días viene circulando una foto de unos niños que supuestamente habían robado y qué sé yo, qué sé cuánto. Entonces, todo el mundo la estaba compartiendo. Entonces, lo que yo pensé cuando vi la foto, dije, no, yo no la voy a compartir en la foto porque primero no tienen pruebas y segundo son menores. Entonces, cuando pensé eso, me di cuenta que la facultad realmente me había cambiado la forma de pensar y me había hecho de una forma más crítica, porque por ahí la gente ve la foto y por inercia la comparte, pero no sabe lo que hay detrás de eso, cómo es la persona, qué le pasa a la persona, o si es verdad o no, y terminan todos compartiendo y se termina generando las llamadas fake news, que después le termina afectando a una persona de la manera terrible. Entonces, ese fue el pensamiento que tuve hace unos días hablando de esto. Claro, entonces con esto, ¿no?, que decimos, que obviamente ya les adelanto, ¿sí?, no les quiero stalkear, ¿no?, espolear lo que les va a pasar, pero la verdad es que les va a pasar muchísimo que a veces no opinen para no pelearse con nadie, ¿sí?, porque uno cambia mucho la cabeza, ¿sí?, porque obviamente cuando uno está en el derecho y cuando ejerces la profesión, ¿sí?, la mirada es diferente, ¿no? Entonces, bueno, obviamente la mirada es diferente también desde el punto de vista, por ejemplo, del abogado penalista, ¿no? Ya en ese caso particular, ya directamente uno hace un cambio de cabeza, ¿sí? Y cuando uno recibe o recepciona diversas noticias, obviamente el pensamiento es distinto. Ni hablar que les voy a decir que después ustedes van a querer todo por escrito. Ya les adelanto también eso, ¿eh? Somos las personas que a cualquier cosa dicen, no tengo problema, escribilo y lo firmamos, ¿viste? Entonces, los chistes que hacen en todos, yo tengo a mis amigos y todo, hay que decir, qué raro que vos querés todo por escrito, así que imagínense, así les va a pasar, en eso y en las opiniones. Entonces, volviendo un poquito a la parte de lo que tiene que ver con los legisladores, ¿no?, también pasa un poco eso, decir, bueno, ¿es mi opinión personal o tengo que dejar de lado lo que yo opino y ver lo que es mejor, ¿sí? Porque a veces quizás lo que yo pienso no es lo mejor, ¿sí? Entonces, discernir también en esas cuestiones también es una cuestión complicada o difícil, ¿no?
porque a veces uno es esclavo un poco del lugar que ocupa, ¿no? Y también tiene las miradas y tiene las responsabilidades, y no es nada fácil llevarlo adelante, ¿sí? Por eso cuando estamos hablando ahora de las autonomías de voluntad o de las bancas del elegido, ¿viste? También surge esta cuestión. Y ahora, ya que hablamos de todas las otras, y parece que soy una persona que tiene todas las opiniones juntas y que opino todo, ¿no? Pero si me pongo también desde el lado de decir que una persona, ¿sí? Una vez que es representante y es elegida, y la banca le pertenecería al elegido, porque ¿quién es el que tiene, obviamente, que encontrarse en ese lugar y opinar y representar? Si solamente se va a poder remover o sancionar por la misma Cámara si no cumple, ¿sí? O si incurre en alguna de las cuestiones que obviamente la reglamentación determina que hiciera lugar alguna de estas sanciones, ¿no? Por lo cual, ¿por qué no podría pensar yo que la banca es del legislador? Claro, es que sí, porque en realidad la representación se estaría ejerciendo solamente cuando lo elegís, pero después en el resto no tanto, digamos. Entonces podríamos decir que quizás esto que el miembro de la Corte, Esteban Genou, que escribió en un artículo muy interesante, determinó esta cuestión que a lo largo de la clase hemos venido, ¿no?, cambiando de opiniones, y los incluyo a todos, aunque hayan estado en silencio, hemos cambiado todos de opiniones al mismo tiempo, en decir, bueno, primero pensamos que es del pueblo, después pensamos que es del partido, y ahora pensamos que es del elegido, ¿no? Vieron cómo también a lo largo de que estamos charlando y que hablamos de diferentes normativas, de diferentes leyes, ¿sí? Quedamos como en un lugar de decir, bueno, no tenemos muy claro, salvo en donde la ley es determinante, ¿sí?, a quién pertenecen, ¿sí? Y muy clara la Constitución no es, dentro de que les contaba, ¿no?, y obviamente lo pueden leer ustedes también, que en varias partes pareciera que hasta también es a interpretación, ¿no? Esto que decíamos del 22, del 38, que hablamos de cuando habla de diputados, cuando habla de senadores, bueno, ni hablar cuando habla de presidente y vicepresidente, que no habla de partidos, sino que habla de fórmula y de personas, ¿no? Entonces, estamos viendo que en la cuestión de bancas legislativas no hay claridad, ¿sí?, en esta cuestión de a quién pertenecen las bancas. Sí tenemos opiniones mayoritarias, y la verdad es que los argumentos que tienen, ¿sí?, cada opinión o cada cuestión son súper válidas. Vieron que hasta mismo cuando iniciamos la clase, ustedes sin haber leído, o salvo que me digan ahora que lo habían leído, habían tenido, ¿sí?, las tres posturas que son de las que obviamente se parte cuando se habla de a quién pertenecen las bancas legislativas, ¿sí?, que tiene que ver con todas estas cuestiones que estábamos hablando, y que, volvemos a decir, si bien a partir de la reforma de la Constitución del 94 tenemos, ¿sí?, todas estas normativas incluidas constitucionalmente, ¿sí?, aún seguimos discutiendo y aún se siguen presentando proyectos, ¿sí?, para que las bancas pertenezcan al partido político. Y ahora que venimos y mencionamos esto, que ya, bueno, vamos a ir terminando en breve, así que tranquilos, así no se me duermen. ¿Por qué creerían ustedes igual, ¿no?, que hay tanto, que un poquito yo mencioné, pero por qué ustedes creen que quizás hay un poquito de resistencia a que las bancas pertenezcan al partido político? De que quede establecido específicamente, hablo, ¿no? Porque si uno se quiere ir del partido de bloque, se queda sin banca, ¿no? No, pero porque hay resistencia, no porque lo quieren, ¿eh? Yo creo porque se volvería más explícita, porque hay como cierto idealismo, yo también lo tengo, que uno dice, bueno, las bancas pertenecen al pueblo. En realidad eso es lo que nosotros que desearíamos de poder nosotros decidir con respecto a lo que se habla, por ejemplo, en el recinto. Y me parece que la resistencia va desde ese lado, por decir, no, bueno, yo no quiero que la banca pertenezca al partido político. Y más que nada por ahí de los sectores de la sociedad que no les interesa tanto la política o que ven a los partidos políticos como algo negativo.
más que nada de esos sectores, porque les chocaría, yo creo, ver explícitamente escrito que las bancas pertenecen al partido político y no al pueblo. No sé, esa es mi opinión. Porque cada uno cuida sus propios intereses, por eso tal vez la gente no quiere que los partidos políticos sean exclusivos. Yo creo que se reflejaría más que el pueblo capaz, no importa tanto como se intenta decir, digamos. Me refiero a que capaz, si yo digo que la banca es el partido político y te estoy diciendo que el partido político es el que tiene que representar al pueblo, como que, o sea, sería más de forma indirecta esa representación del pueblo que de forma directa y no convencería tanto la mirada, me parece a mí. Sí, son la verdad interesantes las posturas que están mencionando porque es verdad y tienen que ver desde otro lado quizás, ¿no? Hablan desde obviamente la opinión que tienen ustedes o los ideales, que están muy bien tenerlos porque es bueno tener ideales también. Y un poquito también yo agregaría lo que les comentaba a un principio, que también esa cuestión quizás desdibujaría mucho, ¿sí? La imagen o la función, ¿no? Porque ya al ser una pertenencia, ya sí directamente, como un poquito decía Josefina, quizás ahí lo que pasaría es que sería el partido propiamente dicho el que manejaría, ¿no? Todas las cuestiones que tienen que ver con la representación. Igualmente, en todos los proyectos que se han presentado por el momento, ¿sí? Lo que se ha determinado es esta cuestión, pero lo que más se puntualiza, ¿sí? Y que generalmente lo que más está presente o se trata de establecer es esta cuestión de que quizás, ¿sí? Y que se puntualiza en qué pasa cuando la persona ganó por un determinado partido y se va a otro, ¿no? Que de ahí es de donde surge o surgiría también esta cuestión de que de la discusión de que la banca debería pertenecer al partido político, ¿no? Porque obviamente si yo gano y me voy a otro lado, ¿sí? De acuerdo a la normativa, ¿sí? En realidad que habla de números, no estaría pasando nada, pero de acuerdo, ¿sí? Obviamente a la política o al partido político estarían perdiendo un representante, ¿sí? Y siguiendo la idea podríamos pensarlo, ¿no? Interpretando, decir que bueno, que el pueblo no había elegido a ese ideal o ese conjunto de ideas, sino que había elegido el otro, ¿sí? Entonces, al final terminamos siempre como uniendo todo y seguimos en realidad en esta línea de que es bastante complicado, ¿sí? Determinar a quién pertenece la banca. Sería muchísimo más fácil tener una normativa que específicamente lo determine como más acerca, ¿no? La Constitución Nacional cuando habla de senadores, que prácticamente no dejaría lugar a dudas de que las bancas de senadores pareciera que pertenecen al partido y no, ¿sí? Ni al pueblo ni al elegido, ¿sí? Pero bueno, hemos terminado el tema de hoy, ¿sí? Espero que lo hayan como entendido a grandes rasgos. Era más debate, que es lo que me gustó, más allá de que otros no hayan participado. Está bueno la participación, porque a veces son en estos temas que son tan actuales y que muchas veces no tenemos opiniones diferentes. Vieron que acá todos los chicos que opinaban distinto, ¿sí? Y muchas veces hasta diría que no es que nadie está equivocado, ¿no? Sino que a veces las ambigüedades o las vaguedades hacen que todas las opiniones sean correctas desde un punto de vista, ¿no? Porque todas las afirmaciones o todas las cosas que ustedes estuvieron diciendo no tenían errores, ¿sí? Es más, eran opiniones personales, pero que a una interpretación de la normativa que existe y quizás de las controversias o las discusiones que se dan en el marco de este tema, van alrededor de las cuestiones que ustedes plantearon, ¿sí? No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. El resto que estaba callado, bien, ¿están dormidos? No, doctora, está muy interesante y por ahí de repente coincido con mis compañeros y con este vaivén que nos ofrece el tema de las bancas, ¿no? De esos matices de tantas opiniones y que también
concuerdan. Así que, muy bueno. Bueno, me alegro mucho. Si nadie tiene nada más para decir, los voy a liberar, ¿sí? No sé si alguien quiere decir algo antes de que terminemos. No, bueno. Entonces, que tengan buen fin de semana y cualquier cosa, si tienen alguna inquietud, nos consultan y nos estamos viendo en la próxima clase, ¿sí? Gracias igualmente. Hasta Muchísimas luego. gracias. Fin de- Buen fin de. Buen fin de semana. Igual para todos.